El siguiente programa es pagado por los amigos y colaboradores de los ministerios Joyce Meyer. Gracias por acompañarme hoy en Disfrutando la Vida Diaria. Sabe, estaré publicando un nuevo libro titulado Cómo envejecer sin avejentarse. Mire, yo sé que dependiendo qué edad tiene ahora, a usted le pueda interesar más o menos un tema como este. Pero pienso que todos deberían estar interesados porque, para ser honesta, cada día que estamos vivos estamos envejeciendo. Nadie puede estar en la tierra sin envejecer. En realidad, cada momento y hora que vivimos, estamos envejeciendo. Pero eso puede ser algo bueno, no tiene que ser algo malo. Lo que no queremos hacer es comenzar a pensar, estoy viejo. Así que puede envejecer sin comenzar a pensar, estoy viejo y ahora no puedo hacer esto ni lo otro y no puedo hacer esto otro. Y si en realidad abre su corazón y oye algunas de las cosas que les voy a decir hoy, podrá hacer cosas para desacelerar el proceso de envejecimiento que le ayudará a estar más fuerte, verse mejor y sentirse mejor, aún a una edad muy avanzada. ¿Sabía que si tiene 20 y pico de años, algún día tendrá 75 años? Si tiene 40 y pico, algún día tendrá que registrarse para el seguro médico de ancianos. Nos pasa a todos. Yo tengo 77 años y no siento que tengo 77 años porque no me quedo sentada ni pienso, estoy vieja. He determinado a continuar siendo fructífera, produciendo fruto mientras esté viva. Confío que Dios me mantendrá fuerte, lo más fuerte posible. Pero también no solo confío que Dios lo haga todo por mí. Yo hago cosas que Él me ha mostrado que puedo hacer, que me ayudan a permanecer fuerte. Yo quiero que realmente abra su corazón para oír esto hoy. 2 Corintios 4:16. Por tanto, no nos desanimamos. Aunque por fuera nos estamos gastando, sí, nuestros cuerpos comenzarán a verse viejos. Pero interiormente somos renovados día a día. Así que una cosa puede estar pasando en mi cuerpo, pero algo totalmente diferente puede pasar interiormente. Como dije, tengo 77 años, mi cuerpo ha estado en la tierra 77 años. Pero interiormente podemos continuamente ser renovados. Y eso pasa basado en lo que pensamos y también de la forma en que escogemos vivir nuestras vidas con respecto a cuán pacíficos somos y las cosas en que pensamos y las cosas que hacemos con nuestro tiempo. Y sabe, verdaderamente, su vida real está dentro de usted. Vivimos dos vidas. Vivimos una externa y una vida interna. Y en diferentes momentos, cuando he tenido la oportunidad de ministrarle a hombres y mujeres que realmente están en una prisión, les he dicho, ustedes pueden tener una buena vida mientras están aquí, porque hay personas allá afuera en el mundo que son supuestamente libres, que están actualmente en más grandes prisiones que alguien que está en una prisión debería estar si hubieran vivido su vida bien en su interior. Cómo pensamos tiene todo que ver con la calidad de vida que vivimos. Aprendemos de la experiencia. La Biblia dice que aprendemos de la palabra y de las experiencias de la vida. Y realmente, cada año que añade a su vida debería ser más sabio de lo que era el año anterior. ¿Sabe? Yo sé muchas cosas porque he vivido mucho tiempo. ¿Alguna vez ha oído a alguien decir o ha dicho, hubiera querido saber esto cuando tenía 20 años, lo que sea ahora? Bueno, lo que queremos decir es, hubiera hecho las cosas diferentemente si hubiera sabido cómo mis decisiones en ese entonces me afectarían ahora. Pero la cosa es que no puede haber sabido a los 20 lo que sabe cuando tiene 50 años, porque aún no ha vivido esos años ni ha tenido la experiencia. Pero sí puede escuchar a las personas que ya han caminado esa jornada. Por eso la Biblia dice, es sabio oír a las personas mayores, porque ellos han tenido más experiencia que usted. ¿Cuántas veces le hemos tratado de decir a nuestros hijos, no hagas eso? Estás cometiendo un error si lo haces.
Y aún así no escuchan. Y uno desea por su bien que lo hicieran porque sabe cómo su decisión resultará. Así que estemos abiertos a oír y a no pensar que lo sabemos todo antes de tener la oportunidad de vivir algo. Así que una de las cosas que he aprendido de las experiencias, mire, tiene mucho que ver con el estrés. Y estaremos hablando del estrés en estas enseñanzas que estaré dando los siguientes días. Primeramente, llegué al punto donde estuve muy enferma. ¿Sabe? Tendemos a pensar que somos invencibles, podemos hacer. Y en realidad la sociedad entera se trata de lograr y triunfar y trabajar. Y mire, casi adoramos el trabajo. Pero eso no lo es todo en la vida. Deberíamos disfrutar la vida. Y deberíamos tomar el tiempo para disfrutar las cosas que Dios nos ha dado para disfrutar. Sí, hay que trabajar, pero no tenemos que hacer nada más que trabajar. Fui criada en un hogar disfuncional donde mi padre abusó de mí, así que me sentía inútil. Me sentía culpable y me sentía mal de mí misma. Y yo devengaba mi dignidad y valor de lo que hacía. Y me tomó probablemente 50 años superarlo. Y si es una de esas personas donde el valor se conecta a lo que hace, lo más probable es que se exceda. Y eso termina teniendo un efecto en su vida que no le guste. Y un par de veces por exceso de trabajo terminé enferma. Pero al final del 2017 realmente me enfermé. Les cuento que fue de repente. Mire, ya había visto algunas señales de alerta por un tiempo, pero me levanté una mañana y me sentí absolutamente horrible. Y toda mi boca la sentí ardiendo, mi boca estaba seca, estaba temblando y mire, les cuento que me sentí muy mal. Para cortar la historia, vi a muchos médicos y todos decían lo mismo, me miraban y decían, no tenemos ni idea de lo que le pasa. Es solo estrés, son los nervios. Y sabe, no hay nada peor que una persona estresada odia oír más que el que le digan ese estrés. Y lo vuelvo a repetir, no hay nada peor que le puedan decir a una persona estresada que estás estresada. Y por muchos años no entendía lo que era el estrés. Pensaba que estrés era que no manejaba bien la vida. Pero hay todo tipo de estrés en el mundo y estaremos hablando de eso en futuras enseñanzas. Pero algunas de las cosas que hice que estaban mal eran que había dicho sí a muchas cosas. Es una persona que no sabe decir no. Si no supera eso, envejecerá más rápido de lo que tiene que hacerlo. Yo viajé demasiado en el ministerio. Hacía demasiado ejercicio. Yo hacía un programa donde caminaba 5 millas cada día y déjeme decirle que cuando digo cada día, era cada día. Yo era cabeza dura, pero no de una buena forma. Caminaba si estaba lloviendo, si hacía frío, si hacía calor. Y es bueno hacer ejercicio y caminar, pero cualquier cosa que hacemos demasiado es dañina. Aun algo bueno, si lo hace demasiado, termina lastimándole. Y yo sentía que tenía que asumir la responsabilidad por los problemas de demasiadas personas. Y me enfermé. Y no mejoraba. Lo único que pensaba todo el tiempo era lo que debía hacer. Y no reposaba lo suficiente. Sí dormía por la noche, pero en realidad no era sueño de calidad. Así que he aprendido mucho desde entonces. Y espero que pueda compartir cosas con usted que realmente le ayudarán en su vida. Esta es una declaración que oí a Henry Cloud decir y pensé que era absolutamente maravillosa. Cualquiera que piensa que siempre podrá hacer lo que siempre ha hecho es un necio. Bueno, vea, yo era así. Durante ese periodo de tiempo antes de terminar enferma, me habían reemplazado una cadera y no reposé lo suficiente después de eso. Mire, claro, mi cadera no me dolía. Podía caminar, podía hacer cosas, pero siempre que hay una cirugía afecta el cuerpo y yo tenía que reposar un poco más y no quería hacerlo. Parte de la razón era que no le quería decir a la gente que no podía hacer cosas, era un orgullo. Siempre hay que estar dispuesto a cambiar y tiene que estar dispuesto a cambiar todo el tiempo a medida que Dios le muestre que tiene que hacerlo. Mateo 11 del 28 al 30.
Ya conoce esta escritura, pero apliquémosla a lo que estamos hablando hoy. Vengan a mí todos los que laboran y están cargados y abrumados, y yo haré que reposen. Y le puedo decir que él no está hablando de acostarse y tomar una siesta. Como verán, habla de reposar para su alma interiormente. La parte de la palabra de Dios que dice que puede ser renovada día a día, aunque nuestro hombre exterior se desgaste, el interior puede ser renovado día a día. ¿Sabe? Una de las cosas que le mantendrá joven es no preocuparse por nada. Aprenda a vivir en paz. Al momento en que esté ansioso por algo, haga lo que Filipenses 4:6 dice. No estén ansiosos por nada, sino en todas las cosas, con oración y súplicas, con acción de gracias. Sean conocidas sus peticiones a Dios, y la paz que sobrepasa entendimiento guardará sus corazones y mentes en Cristo Jesús. Mateo 11, si recuerdan, dice: vengan a mí todos los que laboran y están cargados y abrumados, y yo les daré reposo. Yo les facilitaré, aliviaré y refrescaré sus almas. ¿Le puedo sugerir a ustedes que necesitan darle a su alma unas vacaciones? Hay que reposar, tiene que dejar de estar enojado. Perdone a todos con los que tiene algo. Debe dejar de quejarse. Todas esas cosas nos afectan. Toma mi yugo sobre ti y aprende de mí, porque yo soy gentil y humilde y modesto de corazón, y encontrarás reposo, alivio y descanso, refrigerio y recreación y silencio bendito para tu alma. Suena como que dice: te puedo dar vacaciones para tu alma. Porque mi yugo es sano, útil, bueno, no es áspero, duro, afilado, ni opresor. Mi carga es liviana y fácil de llevar. ¿Sabes? Si está agotado todo el tiempo, le digo que no está siguiendo el liderazgo del Espíritu Santo. Dios nunca nos dará más de lo que podemos hacer sin permanecer tranquilos y reposados. Y eso no significa que si trabaja todo el día no va a volver a casa cansado en la noche. Y para ser honesta, ese tipo de cansancio físico después de un día duro de trabajo no es algo malo. Solo es una señal que necesita reposar. Dios nos ama y Él quiere que disfrutemos nuestras vidas. ¿Qué es su alma? Es su mente, voluntad y emociones. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Qué tipo de mentalidad tiene? ¿Está preocupado todo el tiempo? ¿Piensa en cosas negativas todo el tiempo? Cada una de estas cosas, si piensa eso año tras año, le envejecerá más pronto de lo que necesita. Envejecemos cada día, cada uno de nosotros. Pero no tenemos que llegar a cierta edad y comenzar a pensar: bueno, estoy viejo. La edad es un número, pero el estar viejo es un modo de pensar. ¿Qué tal cuando comienza a recibir el cheque del Seguro Social? Bueno, no puedo creer que recibo el cheque de Seguro Social, pero no significa que tenga que ser vieja. Sin importar cuántos años añada a su vida, hay dos cosas que son muy importantes. Dick Van Dyke dijo esto a los 90 años y lo amo. Él dijo: dos cosas son lo más importante a medida que envejece: el tener un propósito y a alguien a quien amar. Y pienso que, mire, aún con todo esto acerca del retiro, hay que tener cuidado. Que no pensemos que vamos a trabajar duro todos estos años para llegar a sentarnos y hacer nada. Una declaración que amo es: mientras más haga, más podrá hacer. Mientras menos haga, menos podrá hacer. Tengo 77 años y hago ejercicio con un entrenador 3 veces por semana. Me mantengo activa, aún sigo haciendo el programa de televisión, escribo libros, hago menos que antes. Tuve que hacer cambios y tuve que aprender a decir no a muchas cosas, pero aún soy muy fructífera. No quiero sentarme en un sofá y hacer absolutamente nada. Aún si se retira, permanezca activo, trabaje de voluntario, haga algo para ayudar a otros. Mantenga la mente activa, no se siente y esté infeliz porque ahora no tiene nada que hacer. Siga haciendo lo que hace, lo que pueda hacer, pero no se enoje por lo que no puede hacer. Y déjeme decirlo de nuevo, siga haciendo lo que puede hacer, pero no se enoje por lo que no puede hacer.
Recientemente tuve que bajar mis pesas en el gimnasio. Estuve teniendo un problema con el hombro, así que donde pude levantar 20 libras antes, tuve que bajar a 10 libras. Bueno, no me gustó eso. A nadie le gusta ver decrecer lo que podía hacer. Y mi entrenador, que es una persona muy positiva, me dijo, no piense en lo que podía antes hacer, piense en lo que aún puede hacer ahora. Y él es un tipo muy alentador y él me dice, conozco personas de menos edad que no pueden hacer lo que haces ahora. Estemos felices por lo que sí podemos hacer, en vez de murmurar todo el tiempo, bueno, antes podía hacer esto y ahora no puedo. Antes podía hacer esto y ahora no puedo. Es parte de la vida, no hay nada que pueda hacer al respecto. Y no se compare con otras personas. No mire a alguien que puede hacer más de lo que puede hacer usted y pensar, ¿por qué no puedo? Yo enseño de esto. Y hace poco estaba en el gimnasio usando una máquina para las piernas. Mire, básicamente uno se sienta y pone una cierta cantidad de peso en la máquina, empuja arriba con las piernas. Y mire, hubo un tiempo donde podía levantar 20, 130 libras. Bueno, en este día en particular levantaba 70 libras. Y me di cuenta que había otra mujer allí que parecía tener, quizás tenía 20 y pico de años. Y las dos usábamos la máquina intermitentemente. Y sin darme cuenta de lo que hacía, después de que ella acababa, yo iba a la máquina para usarla, pero revisaba cuánto peso ella estaba usando. Y cuando me senté, pensé, bueno, yo debería poder hacer eso también. Y gracias a Dios que realicé lo que hacía antes de lastimarme, porque lo peor que podía hacer es compararse a otras personas y pensar que debería poder hacer lo que ellos hacen. Lo que cada uno de nosotros debe hacer es seguir al Espíritu Santo y hacer lo que sentimos que Él nos da la gracia para hacer en nuestra vida. Mire, yo conozco gente de mi edad o aún mayor que aún viajan fuera del país y van a viajes misioneros. ¿Sabe qué? Tuve el privilegio de dar 67 viajes misioneros en mi vida, pero tuve que dejar de ir un par de años atrás porque me agotaban demasiado. Y extraño hacerlo. Quisiera ir, amo estar en esos otros países, pero ya no puedo hacerlo. Pero sí puedo hacer esto. Puedo predicar el evangelio por todo el mundo, estando aquí en la televisión, estando aquí hoy haciendo lo que puedo hacer. Estoy lista para empezar un nuevo libro. Yo sí puedo hacer eso. Y ese libro alcanzará cientos de miles de personas. Haga lo que puede hacer. Y deje de estar triste por lo que no puede hacer. Mire, alguien tiene que oír esto hoy. Y aun si tiene 30 años, no tiene que compararse a lo que otro puede hacer. Tiene que hallar su zona óptima en la vida y vivir donde Dios quiere que esté, no donde está otro. La Biblia nos dice que Dios reposó un día de los 7 después de crear al mundo en 6 días y dice que Dios reposó. Bueno, ¿sabe qué? Si Dios reposó, seguramente podemos creer que debemos reposar. Déjeme hacerle unas preguntas. ¿Usted duerme lo suficiente? 1 de 3 personas no duerme lo suficiente y eso le va a agotar a usted al pasar los años. Algunos, mira, casi se jactan, oh, solo necesito dormir 4 horas. Pero tal vez hay pocos en el mundo que en realidad solo necesitan 4 horas. Pero la mayoría necesita unas buenas 7, 8 horas de sueño cada noche. Y le animo a que comience a obtener el reposo que necesita. ¿Bebe suficiente agua? Dirá, pero Joyce, ¿qué quiere decir que si bebo agua? ¿Sintonicé el programa hoy para que me hable de cuánta agua bebo? Sí. ¿Cómo quiere que su piel se vea a los 65 años? ¿Quiere que esté seca y arrugada? Si toma suficiente agua todo el tiempo para hidratarse, marcará una diferencia en cómo se ve cuando esté mayor. ¿Cuánto tiempo pasa en el sol sin bloqueador solar? ¿Sabe? Es la causa número 1 de arrugas, es estar en el sol sin ningún tipo de protección. Hay cosas que puede hacer que le ayudarán a permanecer joven. Cosas que puede hacer físicamente, formas en que puede cuidarse, mantener la piel hidratada. Cosas simples. Pero lo principal es cómo piensa. No comience a pensar, estoy vieja. La edad es un número, pero estar viejo
es un modo de pensar. Dios tiene una buena vida para usted. Mire, la Biblia dice que podemos producir más fruto. En el Salmo 92:14, ellos aún darán fruto. En su vejez permanecerán frescos y verdes. Esa es mi meta, continuar produciendo buen fruto sin importar lo madura que esté. Y tuve un abuelo que vivió hasta los 102 años. Una abuela llegó a los 93. Mi mamá a los 90 años. Mi tía a los 90. Estoy planeando vivir mucho tiempo. Y no estoy planeando vivir sentada en una silla aburrida todo el tiempo. Planifico dar buen fruto aún en mi edad avanzada. Y ¿sabe qué? No me molesta decirle cuántos años tengo. ¿Sabe por qué? Porque he aprendido a través de la experiencia que debo cuidarme a mí misma. Y si me escucha hoy, si me escucha aún un poquito y comienza a cuidar de sí mismo ahora, sabe que la sabiduría es hacer ahora lo que le hará feliz después. ¿Me oyó bien? La sabiduría es hacer ahora lo que le hará feliz después. Y el después siempre llega. Si tiene 25 años de edad y está sentado y me ve hoy, quiero que diga en alta voz, algún día tendré 75 años. Mire, dígalo ahora, algún día tendré 75 años. El hecho es que todos, si no tiene 75 años, diga, algún día tendré 75 años. Y recuerde que lo que hace ahora determinará la condición en que estará cuando tenga 75 años. Sabe, muchas personas me han dicho, y he oído muchas veces, mira, te ves muy bien para tu edad. Y he tenido que invertir para lograrlo. Comencé a hacer ejercicios hace tiempo. Tomo mucha agua. Duermo muy bien cada noche. He aprendido a decir no y no hacer más de lo que debo hacer. Gracias por sintonizarme hoy y le animo a que nos sintonice de nuevo para recibir más de esta enseñanza. Bueno, les quiero hablar hoy de algo con lo cual todos lidiamos y es el estrés. Y fíjese que una cantidad normal de estrés el cuerpo lo puede manejar, pero cuando se hace excesivo nos causa problemas y puede aún hacernos envejecer más rápido de lo que deberíamos. Y he escrito un libro llamado Cómo envejecer sin avejentarse. Y una de las formas en que hace eso, pues va a añadir un año a su vida cada año, como quiera. Nadie puede cambiar eso, pero si podemos madurar y añadir años a nuestra vida sin envejecer. Mientras mejor se cuide ahora, mejor se va a sentir después. Y el estrés excesivo, realmente dicen que el 70-80% de las enfermedades, aunque la enfermedad sea real, la causa fundamental que la inició fue el estrés. Todas las cosas deben reposar. Pero mire, no solo es reposar el cuerpo, hay que reposar el alma. Interiormente necesita reposar. Nuestras mentes deben reposar. Si se preocupa todo el tiempo y está molesto siempre, eso en sí le agotará. Obviamente, si va a envejecer sin avejentarse, tiene mucho que ver con su modo de pensar. No comience a pensar, estoy viejo o estoy muy vieja para hacer eso. Yo evito decir estoy muy vieja para hacer eso. Solo digo, no es sabio que yo haga eso ahora. Hay ciertas cosas que no puedo hacer ahora que una vez pude, pero yo digo, es sabio que ya no haga eso más. Donde nos metemos en problemas es cuando empujamos y hacemos cosas por las que Dios ya no nos da gracia para hacer. Ahora, el exaltar a Jesús significa ponerlo el primero en su vida. Eso significa que seguimos sus mandamientos. Seguimos la guianza y el liderazgo del Espíritu Santo. El que Jesús sea exaltado no significa que comenzamos cada día con una oracioncita y eso es poner a Dios primero. Más bien es seguir su guianza y hacer lo que Él nos guía a hacer. Todo el día, cada día. Y si hacemos eso, ¿sabe qué? Tendremos suficiente energía para vivir una gran vida.
Nos sentiremos bien todo el tiempo y todos tenemos días malos y todos nos cansamos, pero nos sentiremos bien siendo saludables. Son las cosas que hacemos donde no está la gracia de Dios, las que pone estrés en nuestra vida. Mire, aun si alguien le pide que haga algo por ellos y usted sabe en su interior que eso le pondrá más presión a usted y que no es lo más sabio que pueda hacer, si dice sí a eso y procede y lo hace, lo hará sin la ayuda de Dios, que en realidad le añadirá estrés a su vida. El ser cristiano no significa que va a la iglesia una vez a la semana. Significa que sigue a Dios. Aprende su palabra, estudia su palabra y obedece la palabra, pero también que tiene el Espíritu Santo viviendo en usted. Créalo o no, la Biblia no trata con cada una de las cosas que enfrenta en la vida. Y no le dice a qué decirle sí, a qué decirle no en todas las cosas. Pero sí le dice que siga el liderazgo y dirección del Espíritu Santo. Cuando Jesús ascendió a lo alto, envió a su Espíritu, el Espíritu de Dios, para que morara dentro de nosotros. Y uno de sus trabajos es guiarnos, ayudarnos, dirigirnos. Y debemos seguir las instrucciones del Espíritu Santo. ¿Sabe lo que es una instrucción? Es como esa mirada que los padres le dan a un hijo cuando hace algo que no debería y hacen así. Lo miran y el niño sabe. Bueno, así es el Espíritu Santo. Nos da esa mirada o lo sentimos por dentro. Es algo que uno sabe lo que es. ¿Sabe? Hay un reloj en el estudio que me instruye y me dice cuánto tiempo llevo hablando. Y yo sé que tengo cierta cantidad de minutos para hablar, así que puedo pasarme si quiero, pero si lo hago, crearé un problema. Y todo el trabajo que hicimos, para nada, y tendría que hacer que alguien trabaje más, hay que editar mucho. Así que sigo las direcciones y hace que todo fluya suave. Bueno, Dios nos instruye también a través del Espíritu a qué decirle sí y a qué decirle no. El estrés originalmente fue un término de ingeniería. Y en vez de que los edificios colapsen, la gente está colapsando. Puede tener estrés mental, físico, estrés emocional. Y cierta cantidad de estrés podemos manejar, como dije, pero cuando es excesivo, allí es un problema. El estar molesto añade estrés a su cuerpo. El preocuparse pone estrés en su cuerpo. El estar enojado y lleno de falta de perdón añade estrés al cuerpo. Pero ¿sabe qué? Lucas 10:19 nos dice que Dios nos ha dado la autoridad y el poder sobre todo el poder del enemigo, y nada de ninguna forma nos dañará. En otras palabras, cada uno de nosotros, usted, yo, a cada uno, Dios nos ha dado el poder, la energía, la fuerza, la habilidad para hacer lo que Él quiere que hagamos. Pero Él no nos dará el poder, la fuerza y la habilidad para hacer lo que Él no quiere que hagamos. Así que, si está decidiendo lo que quiere hacer en la vida sin buscar consejo de Dios, entonces siga adelante y hágalo solo. No lo hará con la ayuda de Dios. Y yo he aprendido a lo duro, y así es como la mayoría aprendemos. He aprendido con dificultad, pero siempre ir a Dios y pedirle que me ayude en cada una de las cosas que hago. Somos hechos para un nivel normal de estrés, pero ninguno es hecho para el estrés excesivo. Vea, hubo un tiempo en mi vida cuando no entendía lo que era el estrés. Mi madre sufrió un colapso nervioso cuando yo tenía 20 y pico de años. Y por 2 años tuvo tratamientos de choque eléctrico y pasó problemas. Nunca realmente quedó igual. Fue una mujer dulce, pero dejó que todo el estrés adicional en su vida, que venía de mi papá alcohólico y abusivo, que realmente la dañara, y ella tuvo siempre todo tipo de problemas de salud a causa de eso. Y como ella había sufrido un colapso nervioso, cada vez que alguien mencionaba la palabra estrés a mí,
Yo iba al médico porque no me sentía bien y decían ese estrés, y eso me enojaba. Porque sentía que me estaban diciendo que no podía manejar mi vida y que yo era fuerte, yo era una mujer fuerte de Dios y podía manejar lo que fuera que había que manejar. Bueno, ¿sabe qué? Eso en realidad no es cierto para nadie. Puede manejar lo que Dios le da para manejar. Pero cuando comienza a tratar de ir más allá y hacer cosas porque usted siente hacerlas o quiere hacerlas, o es alguien que agrada a los demás y no sabe decir que no, esas son las cosas que nos desgastan. ¿Usted se queja de su horario? Ay, es que tengo demasiado que hacer. Bueno, ¿ha pensado decirle no a algunas cosas? Me estaba quejando de mi horario una vez con el Señor. Ninguna persona en su sano juicio se le puede exigir que haga lo que hago. Y el Señor susurró a mi corazón y dijo, tú creas tu horario, si no te gusta, cámbialo. Y vea, es cierto. Si no le gustan las cosas que hace en la vida, comience a preguntarse si realmente necesita hacerlas. Y probablemente está haciendo cosas porque otros quieren que las haga, o porque es lo que usted siempre ha hecho. Quizás Dios terminó con eso hace tiempo y usted sigue haciéndolo. Pregúntese no solo de lo que está haciendo, sino por qué lo hace. Y cualquier cosa que no está haciendo con el motivo correcto, córtelo de su vida. Siempre sentimos que hay que hacer todo esto, pero hay cosas que no tenemos que hacer si en realidad no queremos. Mi pregunta hoy no es ¿tiene estrés? Todos tenemos estrés. Mi pregunta es ¿está manejando el estrés en su vida? Cuando llega a ser excesivo, ¿está cortando algunas cosas de su vida? ¿Está tomando ciertas medidas para evitar demasiado estrés? Dije, ¿está usted tomando medidas? No sé por qué siempre pensamos que las otras personas no deberían presionarnos. No deberían presionarnos, pero aún más que eso, no deberíamos permitir que nos presionen. Vamos a hablar tal vez otro día acerca de aprender a decir que no. Es algo que todos debemos hacer. ¿Sabe? Cada vez que nos estresamos, nuestros cuerpos pasan un ciclo. Ocurre algo estresante. Su cerebro reconoce que está bajo estrés. Le dice a su glándula pituitaria, afecta su presión sanguínea, afecta las glándulas adrenales. Luego el cuerpo desata cortisol o cortisona. La adrenalina es emitida. Su cuerpo pasa por un ciclo de cosas. Bueno, mire, es como una banda elástica. Aquí tengo una banda elástica. Y vea, mire, puedo estirarla y se regresa, la estiro y se regresa, la estiro y se regresa. Pero así pasa esto con el cuerpo. Le estresamos, dormimos bien, vuelve a la normalidad. Lo estira, duerme bien y vuelve a la normalidad. Puede realmente estirarlo. Y algo se rompe. Bueno, ¿sabe lo que hacemos muchas veces? Le hacemos un nudo y seguimos adelante. Bueno, ¿ha visto una banda elástica que tenga muchos nudos que ni siquiera parece una banda elástica? Y yo me pregunto, ¿cuántos nudos tiene usted? Tengo un nudo acá en el cuello. Ay, tengo un nudo acá en el hombro. No sé de dónde viene. ¿Y de dónde salió el nudo? Vino de a estirarse todo el tiempo. Y los nudos representan lugares donde se amarró y trató de continuar, sin realmente eliminar cosas que debería estar eliminando en su vida. Los órganos fallan porque están exhaustos. El estrés causa enfermedades en el cuerpo y aunque la enfermedad sea real, el estrés fue la raíz de eso. ¿Sabe? El ruido es estresante. Y mire, yo no sé, a mí sí me gusta la música, pero cuando está muy alta y loca, mire, eso me agota. Y si tiene 20 años, quizás le guste. Pero para cuando tenga 75 años, le pondrá los nervios de punta. Y no pienso que es bueno para uno. Dicen que ese ruido bien alto que los jóvenes escuchan hoy día afecta su audición. Vivimos en un mundo muy ruidoso y la vida es muy estresante en este mundo. Comete un pequeño error conduciendo y la gente le grita y le maldice.
Hay tantas conversaciones negativas en el mundo y quejas, y yo creo que todo eso causa estrés. Así que hoy le invito a que se calme y se alegre. Pienso que puedo probar bíblicamente que es la respuesta para la mayoría de los problemas. Juan 14:27. Jesús dijo, paz les dejo. Mi paz les doy. No como el mundo la da, yo se las doy. No dejen que sus corazones se perturben ni se atemoricen. Una traducción dice, dejen de permitirse enojarse y perturbarse. Y amo esa versión, es la amplificada clásica. Dejen de permitirse el enojarse y perturbarse. Mire, uno puede sentir inicialmente cuando comienza a enojarse. Digamos que está en una conversación con alguien y se comienza a alterar. Y siente las emociones subiendo. Y ahora las voces suben. Bueno, mire, ¿por qué no dar un paso atrás? Antes de que se torne en una situación extremadamente estresante que le hará estar absolutamente agotado. Mire, todo el mundo hoy día dice, tengo tanto estrés. Pero mi pregunta es, ¿qué hace al respecto? ¿Está haciendo algo en cuanto a eso, aparte de quejarse? Cada uno de nosotros podemos mirar nuestra vida, escribir todo lo que hacemos por una semana y volver y ver las cosas que hicimos que en realidad no teníamos que hacer. Y le cuento, le aliviaría mucho estrés en su vida. Si está exhausto, tal vez es porque Jesús no está siendo exaltado en su vida. Quizás no lo está poniendo a él primero. Hay muchas buenas escrituras de la obediencia y quiero compartir algunas. Isaías 1:19-20 dice, si están dispuestos y son obedientes, comerán lo mejor de la tierra. Dispuestos y obedientes. Siempre estamos dispuestos a tener buenas cosas, pero la obediencia debe coincidir con eso. Colosenses 1:18 dice que Él es la cabeza del cuerpo, la iglesia. Él es el comienzo, el primogénito entre los muertos, para que en todo Él sea preeminente. ¿Sabe qué significa? Primero, en todas las cosas, la voluntad de Dios debe ser primera. Me pregunto cuántos cristianos van a la iglesia cada semana. Hasta leen un poco de sus Biblias cada día. Pero la pregunta es, ¿están siendo obedientes a lo que la palabra les dice? ¿Sabe? El apóstol Santiago dice, si oye pero no hace, se engaña a sí mismo. Y yo realmente pienso que aquí es donde está el problema. No es cuestión de saber qué debe hacer. Es cuestión de que si está viviendo un estilo de vida donde está obedeciendo a Dios, le puedo decir, si está obedeciendo a Dios, no estará estresado todo el tiempo, porque Dios no le dará tanto que hacer que le haga estar frustrado y enojado todo el tiempo al hacerlo. Vaya, me gustó eso. Creo que debo decirlo de nuevo. Así que pienso que lo haré. Si está obedeciendo a Dios y está haciendo lo que cree que Él le dirige a hacer, le garantizo que no estará exhausto y agotado, porque Dios no le dará más que hacer de lo que puede hacer permaneciendo en su reposo. ¿Qué estás diciendo, Joyce? ¿No podemos reposar todo el tiempo? Bueno, la Biblia dice que hay un reposo sabático que permanece. Ahora, bajo el antiguo pacto era un día a la semana en que la gente reposaba. Pero en Hebreos 4 habla acerca de un reposo sabático. Pienso que es una forma de vivir. Y si yo trato de hacer esto y estoy preocupada de lo que piensa de mí, eso me va a estresar mientras hago esto. Pero si me preparo, hago lo mejor por prepararme y oro, confío en Dios, sí podré estar relajada mientras enseño esto y les ayudo. Y sí estaré cansada, pero no estaré estresada y frustrada ni muy agotada. Mateo 6:33 dice, busquen primero el reino de Dios y todas estas otras cosas se les añadirán a ustedes. Los problemas son causados al hacer lo que uno quiere, uno mismo, y lo que otro quiere que haga, en vez de lo que Dios quiere que haga. Dios siempre nos guía al triunfo. La Biblia lo dice. Él siempre nos guía al triunfo. Está siendo obediente a Dios. Está siguiendo las direcciones del Espíritu Santo.
Proverbios 3, del 5 al 7, dice: confía en el Señor con todo tu corazón. No te apoyes en tu propio entendimiento. En todos tus caminos, reconócele a Él, y Él dirigirá tu senda. ¿Estás reconociendo a Dios en sus caminos? Toma un minuto para pensar si debería o no decirle sí a algo que alguien le ha pedido que haga. Y una de las cosas que realmente fue de ayuda para mí fue porque era duro decir no a la gente cuando me pedían que fuera a su iglesia o a su evento para predicar. Porque primeramente yo amo predicar, así que quería aprovechar cada oportunidad, y muchas veces eran amigos y no quería desilusionarlos. Y nunca quería que nadie pensara que me sentía que era muy importante para ir a su evento a predicar. Y a veces era muy confuso para mí saber a qué decirle sí, a qué decirle no. Así que le pregunté a una amiga que también predica como yo, cómo ella lo maneja. Y ella me dijo: ¿sabes lo que he aprendido? Dijo: cada vez que me piden que vaya a hacer algo, pienso de las cosas que tendré que hacer para lograrlo. Pienso cuán largo será el vuelo. Pienso cuántas veces tendré que cambiar de vuelos. Pienso en todo lo que tendré que empacar. Pienso en cuántas noches tendré que estar fuera. Ella dijo: pienso de todo antes de decir que sí. ¿Y cuántas veces hemos dicho sí a algo y luego llegamos a la mitad de eso y decimos: ay, no me di cuenta que era así? Así que he aprendido también a pensar a qué le digo sí y a pensar si el fruto que el evento produce valdrá el esfuerzo que invertiré. Y en realidad tratamos de hacer eso aún aquí en el ministerio, en diferentes departamentos. Mire, está esforzándose, haciendo algo, trabajando, dándole, y realmente solo produce un frutito pequeño. O podrá invertir ese esfuerzo en hacer algo que producirá mucho fruto. Siga la guianza del Espíritu Santo. Él le dirigirá, le guiará. Y siempre use sabiduría. Y digo sabiduría simplemente es hacer ahora lo que cree que le satisfará más adelante en la vida, y que así simplifica algunas cosas. Escribí aquí: simplifica. Simplifica. ¿Sabe algo que puede hacer si está ocupado y brinca de una cosa a otra? En vez de ir de una cosa a otra, tome unas vacaciones de 5 minutos entre medio. He aprendido cómo hacerlo y me ayuda mucho. A veces, por ejemplo, hago ejercicios con mi entrenador. Bueno, me canso después de 45 minutos. Pero muchas veces iba directo a hacer otra cosa y directo a hacer otra cosa. Y ahora he aprendido que si comienzo a sentirme cansada, voy y me siento en mi sillón reclinable por 5 minutos, subo los pies, me tomo un poco de agua o un juguito o algo que me guste. Es asombroso cómo solo 5 minutos le pueden restaurar. Usted merece reposo. No tiene que vivir apurado todo el tiempo. Tenemos demasiadas cosas. ¿Y sabe qué? A veces entro a mi armario, me quedo parada ahí, ¿qué me pondré? No sé qué ponerme. Repaso la ropa y hay tanta que no sé qué ponerme. ¿Y sabe qué? Cuando era adolescente, yo recuerdo mi armario era así de grande, pequeño. Yo tenía 8 atuendos. El lunes me ponía uno, el martes otro y el miércoles otro. Nunca me confundía en qué ponerme. Tenía 2 pares de zapatos, no me confundía. Usaba uno o el otro. Y tenía un abrigo, así que me lo ponía cada día cuando lo necesitaba. Pero es diferente ahora, porque todos tenemos tantas cosas que nos confundimos acerca de lo que queremos ponernos en el cuerpo. ¿Y qué de opciones de comida? Le comenté a alguien hoy, dije que yo me oí quejándome otro día. Bueno, en realidad Dave me lo recordó. Que dije: estoy tan cansada de tratar de figurar qué comer cada día. Y mire, la gente dice frecuentemente: estoy tan cansada de tener que figurar qué comer. Y Dave dijo: ¿no es eso lamentable, cansados de tratar qué comer? Y hay gente en el mundo que no tiene nada que comer muchos días.
Vea, eso viene de tener demasiadas opciones, demasiado disponible. Y realmente pienso que las cosas en el mundo son parte de lo que nos estresan. Recuerdo una historia que un misionero me contó. Vivió en África muchos años. Y en África, donde él vivía, solo tenían un tipo de cereal y se llamaba Weetabix. Así que si quería cereal, comía Weetabix. Bueno, cuando venían a los Estados Unidos y visitaban, su esposa siempre quería ir al supermercado inmediatamente para comprar un cereal diferente. Así que un día la llevó a la tienda y se quedó en el carro. Ella entró y no salía. Finalmente salió y no tenía nada. Y él dijo, bueno, ¿qué estabas haciendo todo el tiempo y sin comprar nada? Y dijo, habían tantas opciones de cereal que me confundí tanto que no sabía qué escoger. Y me olvido cuántos eran, pero era un ridículo número de diferentes clases de cereal que había en un supermercado. Y hay un dulce en particular que hay 26 diferentes tipos de ese dulce, con menta, sin menta, con nueces, sin nueces, así sucesivamente. Mire, simplifique su vida. Eso removerá tanto estrés. Si solo simplifica su vida, simplifique cómo hacer las cosas. No torne todo en una pesadilla. Dios quiere que envejezca sin avejentarse. En otras palabras, va a envejecer cada año, pero puede llegar a tener 75 años, o se lo digo así, usted algún día tendrá 75 años y no tiene que llegar allí con todo el cuerpo completamente desgastado, totalmente estresado, infeliz, miserable, porque se siente mal todo el tiempo. No tiene que llegar a ese punto y sentir que es antiguo. Puede madurar y aún no estar viejo. No piense como anciano. Y recuerde, si se cuida ahora mismo, cosechará los beneficios de eso después. Así que, ¿por qué no le pide a Dios que comience a mostrarle las cosas que le estresan? Y haga lo mejor que pueda hacer para cortar cosas de su vida. Y le ayudará muchísimo. He escrito un nuevo libro titulado Cómo envejecer sin avejentarse. La edad es un número, pero envejecer es un modo de pensar. Ahora, hay muchas cosas que podemos hacer en lo natural que nos ayudan a no envejecer rápidamente y a aún estar en buena forma aún mientras maduramos. Muchas de esas cosas se hallan en la palabra de Dios y son cosas que deberíamos hacer como quiera porque Dios nos dice que las hagamos. El estrés excesivo a través de la vida siempre hace que uno se envejezca y se sienta más viejo al llegar a una edad avanzada. Mire, podemos poner dos personas lado con lado que tengan 75 años y una puede verse de 60 y la otra de 95. Y mucho de eso tiene que ver con cómo vivieron la vida. Vivieron una vida de preocupación y ansiedad. Ellas pasaron demasiado tiempo en el sol sin ninguna clase de bloqueador o protección solar. Pasaron año tras año sin descansar lo suficiente, sin dormir. Estuvieron enojados toda la vida, aferrados a la falta de perdón por algo que pasó temprano en su vida. Sabe, tal vez tenga 20 y pico, 30 y pico, 40 y pico, o quizás 50 y pico de años y piense, bueno, esto no es para mí. Mire, la cosa es que si escucha ahora y aplica algunas de estas cosas que le sugiero ahora, entonces cuando llegue a ser mayor, no tendrá algunos de los problemas que sí tendrá si no oye. Y yo sé que muchas personas esperan hasta que es tarde y luego dicen, ay, ojalá hubiera hecho esto. Bueno, no le hace ningún bien estando aquí el desear haberlo hecho por allá. Pero podemos aprender al escuchar a otras personas. He aprendido muchas lecciones muy duras. Pues trabajaba y no descansaba lo suficiente y me empujaba a mí misma demasiado.
Y mucho de eso pasó porque no sabía decir no, porque quería agradar a la gente, quería caerles bien. Y como les dije, el estrés causa una mayoría del envejecimiento repentino. Y una de las cosas que causa el estrés es el no saber cómo decir no. ¿Es usted una persona que le gusta agradar a la gente? Bueno, a todos nos debería agradar a la gente. La Biblia dice que vivamos para otros. Pero no deberíamos vivir para agradar a la gente si llegamos al punto donde por agradar a las personas no agradamos a Dios. Y lo que debemos hacer es ser guiados por el Espíritu Santo. Cuando Jesús ascendió a lo alto, Él envió al Espíritu Santo a vivir dentro de nosotros. Jesús dijo, Él ha estado con ustedes y ahora estará dentro de ustedes. Él es nuestro ayudador, consolador, el que nos fortalece. Él nos ayuda a orar, nos insta y nos deja saber cuándo estamos haciendo algo bien y cuándo hacemos algo mal. ¿Sabe? El Espíritu Santo me insta a veces cuando estoy en una conversación a que deje de hablar. Que no va como debería estar yendo, hablo demasiado o estoy hablando por encima de la gente y no escuchando. Mire, el Espíritu Santo se involucrará en los más pequeños detalles de su vida diaria si aprende cómo escucharle. Y una de las cosas que deberemos hacer es aprender cuándo decir sí y cuándo decir no. Ahora, hablemos de la gracia. La Biblia habla mucho de la gracia. Y el Espíritu Santo es el Espíritu de gracia. Él nos da gracia cuando lo que estamos haciendo es la voluntad de Dios para nosotros. Y debemos también asegurarnos de que lo que estemos haciendo sea por la razón correcta, como dice la Biblia en Mateo 6. Si tú das y haces buenas cosas por las personas para ser visto de los hombres, perderás tu recompensa. O si oras en público para ser admirado por los hombres, perderás tu recompensa. Bueno, lo que hagas en secreto para el Señor con el motivo correcto será recompensado en público. Y he aprendido que los motivos son muy, muy importantes. Y si estoy haciendo algo solo por evitar que alguien se enoje conmigo cuando sé en mi interior de que es algo a lo que debería decirle no, entonces realmente es pecado porque no estoy obedeciendo a Dios. Si ve que está haciendo algo y se está quejando todo el tiempo mientras lo hace, o no quiere hacerlo, probablemente sea algo a lo que debería haber dicho no, pero dijo sí. Y ahora no me malentienda, todos tenemos cosas que necesitamos hacer, que tal vez no estemos locos por hacerlos, pero sabemos que hay que hacerlo. Es algo que hay que hacer por otra persona. Pero puede aún hacerlo sin tener mala actitud y sin aprensión, porque le puede pedir a Dios que le ayude con eso. La gracia es algo asombroso. La gracia es habilidad. Es la habilidad de hacer algo con facilidad. Cuando la gracia de Dios está sobre algo, eso no es estresante para usted. Eso no le agota. Hágalo con la gracia de Dios sobre ello, y su gracia es como el aceite. De hecho, compartiré una escritura en un ratito que en la actualidad habla de eso. La gracia de Dios hace que todo funcione con fluidez, que marche bien, que funcione. Pero cuando las cosas no están funcionando y estamos empujando y tratando de hacer que pase algo y hacer que pase, mire, la mayoría del tiempo es porque estamos haciendo algo fuera de lo que Dios quiere que hagamos. Ahora no me malentienda, hay cosas que son duras y hay cosas que son desafiantes. Y hay momentos cuando debemos perseverar y aún resistir al enemigo. Pero es que eso no lo es todo. No lo abarca todo. Lo que debe hacer es despertar y reconocerlo y decir, quizás trato de hacer algo que Dios no quiere. O quizás a veces estamos haciendo algo, tratando de hacer algo que sí es la voluntad de Dios, pero en el tiempo equivocado. Así que aprendamos a seguir la guianza del Espíritu Santo para poder vivir en paz. Mientras más paz tenga, más lentamente envejecerá. Mientras más frustración tenga,
más rápido envejecerá. Puede tener 50 años y parecer de 70. Puede tener 70 y parecer de 50. Depende de cómo viva su vida ahora. La frustración es igual al estrés. Si solo pudiera verles, lo cual no puedo, me pueden ver a mí, pero no a ustedes. Pero pregunto, ¿cuántos de ustedes están frustrados por algo en su vida ahora mismo? Si los pudiera ver, probablemente habría millones de manos levantadas en el mundo. ¿Cuántos están enojados por algo que pasó esta mañana? ¿Cuántos están enojados con alguien? Mire, todas esas cosas crean estrés, crean un estrés interior en su vida. Y eso es lo que en realidad desgasta, es lo que desgasta nuestros órganos. Jesús dijo, vengan a mí todos los que laboran y están cargados y les daré reposo. La Biblia amplificada dice, los aligeraré, aliviaré y refrescaré en sus almas. Su alma es su vida interna, su mente, voluntad, sus emociones, y allí necesitamos reposo. Puede irse de vacaciones y regresar de las vacaciones y necesitar vacaciones para superarlas. Alguna gente cuando va de vacaciones tienen cada segundo separado para hacer algo donde no reposan en nada. Y sí, las vacaciones son para divertirse, pero también para reposar, ser refrescado, para que cuando vuelva al trabajo esté listo para darle de nuevo. La gracia es el poder del Espíritu Santo que le habilita a hacer algo con facilidad, que no podía hacer de otra forma, con ninguna cantidad de empeño y esfuerzo. Haciendo lo suyo, le deja solo haciéndolo. Pero haciendo lo que Dios quiere que haga, viene con gracia y habilidad. El hacer lo que otros demandan, lo que requieren. Mire, debe tener cuidado que no deje que la gente lo controle ni manipule. De nuevo, todos queremos caerle bien a la gente. Mire, espero caerle bien a todos. Pero vea, si no es así, no me puedo meter en ese tipo de rollo tratando de cambiarme a mí misma y cambiar cómo predico y enseño para hacerle feliz a usted. Debo ser guiada por el Espíritu Santo. Necesitamos la aprobación de Dios más que la del hombre, porque no estamos en un concurso de popularidad. En Gálatas 1:10 amo lo que el apóstol Pablo dijo. Él dijo, si estuviese tratando de ser popular con la gente, ahora mismo no sería un apóstol del Señor Jesucristo. ¿Se da cuenta de lo que dice? Hubiera perdido el llamado en mi vida si hubiera tratado de ser popular con la gente. Y le puedo decir que yo no estaría haciendo lo que hago ahora si hubiera complacido a la gente, porque cuando Dios primero me llamó a hacer esto, perdí prácticamente a cada amigo que tenía. No era popular que las mujeres enseñaran la palabra, ni que predicaran el evangelio en esos días. Estaba bien enseñar quizás una clase de escuela dominical para niños, pero no se podía enseñar nada más. Era malo que una mujer fuera parte del liderazgo. Bueno, Dios usó a mujeres. Hay toda clase de mujeres en la Biblia que Dios usó. Y Jesús dijo, ya no hay hombre ni mujer, judío ni griego, esclavo ni libre, todos somos uno en Cristo. Yo no me llamé a mí misma, Dios me llamó. Pero si yo hubiera querido ser popular con la gente, mire, oiga, yo no estaría ahora haciendo lo que hago. Hubiera perdido tanto. Me pregunto cuántas personas pierden todo su destino porque están tratando de complacer a las personas y mantenerlas felices. ¿Sabe? Puede estructurar toda su vida para agradar a la gente y luego tan pronto como no les agraden, se deshacen de usted como quiera. Así que mejor comience a seguir a Dios. En Zacarías capítulo 4, verso 6, había un proyecto que había estado en marcha y ahora necesitaba ser terminado y la pregunta había sido hecha, ¿quién traerá la piedra final para este edificio? Y entonces me dijo, esta adición al tazón que estaba lleno de aceite, quiero que piensen en el aceite, al candelabro que hacía que rindiera una incesante provisión de aceite del árbol del olivo,
es la palabra del Señor a Zorobabel, diciendo, no con fuerza ni con poder, sino por mi espíritu, del cual el aceite es un símbolo, dice el Señor de los ejércitos. Así que somos el candelero y el Espíritu Santo es el aceite. Bueno, tenían lámparas de aceite, así que si no había aceite en ellas, no había luz. Pensemos de esto, digamos que soy una lámpara y el Espíritu Santo es el cable de corriente a la lámpara. Bueno, yo no voy a dar ningún tipo de luz si no estoy conectado a la corriente. El Espíritu Santo es ese poder para que viva una vida que no está llena de estrés. ¿Captaron eso? El Espíritu Santo es ese poder para que usted no viva una vida que está llena de estrés, pero tiene que escucharle. Y dirá, yo no sé oír de Dios. Bueno, en realidad no es tan duro. Usted conoce la palabra y nunca le dirá algo que esté fuera de la palabra. Y sabemos que Dios quiere que vivamos en reposo y en paz. Así que no nos dará cosas a hacer que nos dejen agotados, estresados y exhaustos y llenos de temor, frustrados, enojados todo el tiempo. Él no nos dará un horario que hará que vayamos de una cosa a otra, siempre estando apurados. Y si es así su horario, es porque usted lo hizo así. Y probablemente porque le ha dicho sí a demasiadas personas cuando debió decir no a algunos. Y de nuevo, queremos hacer a la gente feliz. Hay una escritura que dice, vivan para agradar a otros, pero no habla de hacerlo si lo que hace que desagrade a Dios. ¿Tiene suficiente aceite en su candelero? ¿Está conectado a la fuente de poder que necesita? A Satanás no le importa si está comprometido o no, siempre y cuando esté desbalanceado. Eso es lo que causa el estrés en nuestra vida, es estar fuera de balance, demasiado en una cosa, no suficiente en otra. En la Biblia amplificada, en 1 de Pedro capítulo 5, en el verso 8, dice, estén bien balanceados, porque su adversario el diablo anda como león rugiente rondando con hambre feroz buscando a quien pueda devorar. Así que, si estoy fuera de balance, si estoy comiendo demasiado azúcar, si estoy tomando demasiada cafeína, si estoy sentada todo el día con flojera haciendo nada, si estoy haciendo, yendo todo el tiempo, ambos están fuera de balance. Así que al diablo no le importa si está sobrecomprometido o no. Él solo quiere que no sea una persona balanceada que siga el liderazgo y guianza del Espíritu Santo. ¿Usted sabe que Dios no quiere que estemos cansados siempre? Podría estar de pie aquí enfrente de una multitud de miles y decir, ¿cuántos sienten que están cansados siempre? Le garantizo que todas las manos en el lugar estarían arriba. Y es porque se nos olvidó cómo vivir apropiadamente. Todo tiene que reposar. Dios hasta dio mandamientos en el Antiguo Testamento de que por 1 año de cada 7 la tierra reposara. Un día entre 7 días el pueblo debía reposar. Los siervos podían reposar. Nosotros necesitamos reposo y no una vez por semana, sino regularmente. No viva su vida estresado y sobrecomprometido porque no sabe cómo decirle no a la gente. ¿Está dejando que alguien le controle? Y yo sé que estoy siendo bien directa aquí hoy, pero mire, solo tengo cierto tiempo para que me entienda. ¿Está dejando que alguien le controle? ¿Le gusta a usted agradar a la gente? Le dice sí a todo tipo de cosas mientras el corazón grita no. Mateo 5:37 dice, deja que lo que diga sea un sí o no. Cualquier otra cosa adicional viene del maligno. Otra traducción dice, deja que tu sí sea sí y tu no sea no. Bueno, pienso que podemos interpretar eso en un par de formas. Una es, si dice sí, cumpla eso. Sea una persona de integridad. Pero significa también que si Dios está diciendo no, usted diga no. Y si Dios dice sí, diga sí. Desaceleremos.
un poco la vida. Déjeme sugerirle que desacelere lo suficiente para tener un oído afinado a la guianza del Espíritu Santo de forma regular. ¿Sabe? Alguien me dijo hace unos días atrás que iba a un restaurante esa noche para celebrar el cumpleaños de su esposa, y de momento recordé que tenía una tarjeta de regalo para el restaurante y la había tenido más de un año. Bueno, no tuve que recibir un sermón de Dios, es que me vino al corazón darles la tarjeta de regalo. Y ya sabe cómo somos a veces, que decimos, bueno, me quiero quedar con ella. Bueno, era obvio que no necesitaba quedarme con ella porque no la usé. Así que podía sentir que Dios quería que se las diera. No tuve que recibir una profecía, no me tuvieron que predicar un sermón, no tuve que buscar en las Escrituras a ver si estaba bien. Lo supe porque el Espíritu Santo me instó a hacerlo. Siga la guianza del Espíritu Santo. Deshágase del estrés en su vida y no envejecerá tan pronto como envejecerá si no sigue la guianza del Espíritu Santo. ¿Sabe lo maravilloso que es? El hacer todo lo que hace con la gracia de Dios. El no tener que sentirse presionado todo el tiempo, no estar enojado todo el tiempo. ¿Sabe lo maravilloso que es perdonar a la gente al minuto que se sienta ofendido porque es la forma en que Dios le ha dicho que viva y quiere obedecerle a Él? Y entonces el enemigo susurra a su oído, bueno, no es justo, ellos hicieron esto y lo otro, hicieron lo otro. Y sabe que Dios se encargará de ellos si nosotros hacemos lo que Él nos pide que hagamos. Sea un hijo obediente de Dios, sea flexible, moldeable en las manos de Dios. Adáptese, ajústese a su voluntad. Deje que su sí sea sí y que su no sea no. Y cualquier otra cosa viene del maligno. Y este es un buen ejemplo de la dirección del espíritu o de su conciencia siendo afectada. Mire, una de las formas que Dios usa para dejarnos saber que algo está bien o mal es a través de la conciencia. Uno se siente bien por algo o sabe que algo está mal. Y a veces sabemos que algo no es lo correcto para nosotros y no hay una escritura ni verso para eso. Es que sabemos que no debemos hacer. Aquí hay un ejemplo simple. Está de compras, está cansando mucho, mucho más y más y más. Pero en lo natural, en la parte carnal suya, quiere seguir comprando porque ve, hay buenas ventas, cosas que le gustan, cosas lindas, y está gastando dinero, y es algo emocional. Pero en lo profundo de su interior sabe que necesita irse a casa a reposar porque vienen otras cosas y otras cosas y otras cosas mañana. Bueno, yo no le puedo decir cuántas veces yo ignoraba eso. Así que el resto de mi viaje quizás me quedaba hasta que cerraban las tiendas, pero lo hacía sin la gracia de Dios. Y luego, claro, el próximo día estaba exhausta y agotada, probablemente porque compré cosas que no necesitaba. El Espíritu Santo le dirigirá y guiará, literalmente en cada área de su vida, si desacelera lo suficiente para oírle y se compromete a oírle a Él. Aquí hay un ejemplo de la vida de David. Mire, Saúl había pasado años tratando de matar a David. Así que David tuvo que pasar mucho tiempo escondiéndose de él. Y en 1 Samuel 24, del 1 al 8, dice, cuando Saúl regresó de seguir a los filisteos, se le dijo, he aquí David está en el desierto de Engadi. Y Saúl llevó 3,000 hombres y salió a buscar a David. Al llegar al redil de ovejas en el camino había una cueva y Saúl entró para aliviarse. Ahora David y sus hombres estaban sentados en la parte interior de la cueva. Hay una enseñanza aquí, síganme. Y los hombres de David dijeron, este es el día del que dijo el Señor, he aquí yo entregaré a tu enemigo en tus manos y harás con él como te parezca. Así que Dios ya le había dicho a David, en el tiempo llegará cuando entregaré a Saulo en tus manos y podrás hacer como te parezca. Y David se levantó y encubiertamente significa cuidadosamente. Cortó una orilla del manto de Saúl. Y después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl.
Ahora, ¿por qué solo cortó la orilla del manto de Saúl? Porque iba a ir a él después y decirle, mira, te pude haber matado, pero no lo hice. Y luego le dijo a sus hombres, el Señor no permita que le haga esto a mi Señor, el ungido del Señor. Que yo estreche mi mano contra él viendo que él es el ungido del Señor. Y David convenció a sus hombres con estas palabras y no permitió que atacaran a Saúl. Y Saúl se levantó y salió de la cueva y siguió su camino. Amo eso, que su corazón fue turbado. Literalmente significa que en su conciencia él supo que no era correcto hacer lo que iba a hacer. Oh, Dios mío, qué diferente el mundo sería si todos pudieran oír lo que digo hoy. Deje entrar a Dios en su vida y siga su guianza. ¿Sabe? Dios solo quiere cosas buenas para usted. Solo quiere cosas buenas para mí. Y si le seguimos a Él, nuestras vidas podrían ser muy buenas. Y una cosa sí es segura, si seguimos a Dios, seremos fuertes en la ancianidad. ¿Qué dice de Moisés? Que cuando tenía 120 años, aún era fuerte, sus ojos no se oscurecieron, podía ver bien. ¿Y quién fue? Caleb, que en su vejez le pidió a Dios que le diera una montaña para conquistarla. ¿Qué tal si usted tuviera 80, 90 años y estuviera pidiéndole a Dios un monte? Yo no quiero ponerme vieja y estar sentada en una esquina sintiendo pena propia todo el tiempo. Así que trato de hacer todo lo que puedo ahora para asegurarme de que pueda producir buen fruto para Dios mientras esté en la tierra. Esperamos que haya disfrutado el programa de hoy. Por favor, contáctenos o visite joycemeyer.org para compartir su petición de oración. Únase a nosotros en compartir a Cristo y a amar a la gente en el mundo entero. Este programa fue posible gracias a los amigos y colaboradores de los ministerios Joyce Meyer.